¿Qué tal? Este es Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. En capítulos anteriores hemos trabajado acerca de lo que la gente llama comúnmente fake news o noticias falsas y pues que a todos digamos que nos afecta de alguna manera, tanto a nosotros como comunicadores como también a los ciudadanos en términos generales. Y aunque pues hemos charlado sobre cómo identificarlas, la cuestión no es fácil. Por eso existen también unos mecanismos que consideramos nosotros interesantes trabajar en un espacio como este de la Defensoría del Televidente, sobre todo cuando se trata de verificar datos o el fact-checking. Por eso está con nosotros aquí hoy la comunicadora social Ginette Prieto, quien es editora de un portal que se llama La Silla Santanderiana. ¿Qué más, Ginette? ¿Cómo vas? Hola Mario, mil gracias por la invitación y bienvenidos a todos los Ginette, La Silla Santanderiana, digamos que nosotros conocemos la silla vacía. Es, digamos que parte de esa idea, ¿no? Sí, claro que sí. La silla santanderiana es el resultado de la expansión regional de la silla vacía. Hace 3 años la silla creyó que para entender las regiones había que hacer cubrimiento desde las regiones. Y a partir de eso empezó un proceso de expansión regional y hoy ya somos 6 sillas regionales. Entonces está la silla Caribe, la silla Sur, la silla Pacífico, la silla Paisa, la silla Cachaca que cubre Bogotá como Bogotá, no como presidencia, y la silla santanderiana que es la que yo dirijo, que cubre a los 2 Santanderes. Hay una cuestión interesante que la hemos visto sobre todo en la silla santanderiana y por eso te invitamos. Cuando ustedes hablan como el detector, ¿no? Allí si lo que dicen los funcionarios públicos en la mayoría de los casos corresponde a la verdad, más o menos a la verdad, se está exagerando, no se está exagerando. ¿Cómo es ese sistema? Bueno, en la silla nosotros pues tenemos el detector de mentiras, es una sección especial de la silla y pues nosotros básicamente en ella nos enfocamos en detectar en general el discurso público. Sí, pues como el discurso público está más relacionado a los políticos, pues los políticos son los que más salen en el detector de mentiras, pero no necesariamente. Y básicamente con eso establecimos una metodología que incluye pues identificar las frases, seleccionar qué tan relevantes son y luego verificarlas y para entregar como la respuesta, pues como no todo es blanco-negro, o sea, no todo es falso verdadero, sino claro, hay diferentes escalas dentro de lo que se dice, entonces creamos unas categorías, entonces exagerado cuando es una verdad, pero pues le está mintiendo al que le conviene. Subió la cosa, pero exacto, no subió tanto. O es engañoso cuando pues uno combina verdades con mentiras para defender una tesis, o es cierto, pero cuando en general lo que se dice es verdad, pero hay alguna salvedad importante en el mensaje que se envía. En general son como seis estándares que tenemos para el detector de mentiras de la silla. Pues la silla ha venido un poco perfeccionando el tema. Nosotros el año pasado, nosotros tenemos una campaña de recaudo que se llama Los Super Amigos, que hago la cuña, estamos recaudando. Claro. Estamos buscando super amigos que son, cuando le decimos a los lectores que si les gusta lo que hacemos, pues que nos donen algo, que nosotros pues con eso hacemos mejor periodismo. Y en el marco de eso, en 2017, parte de la campaña de los Superamigos estuvo en reforzar los detectores de mentiras, porque les detectamos las mentiras a todos los candidatos presidenciales, les detectamos las mentiras a los candidatos al Senado, y digamos, reforzamos como ese tema del fact-checking, que es una movida nueva dentro del periodismo. Además. Claro, y fíjate la importancia, Ginette y televidentes, para nosotros en este programa es muy importante que nosotros somos televidentes, pero antes que ser televidentes somos ciudadanos. Y muchas veces nos enteramos de las cosas es a través de los medios. Si lo que vemos en televisión, si el discurso que vemos de los funcionarios públicos, lo digo porque lo tengo, o las personas que aparecen, digamos, en los diferentes programas o en los medios de comunicación, uno, si los acepta tal como son, uno dice, esa es la verdad, ¿no? Y asume la verdad de los medios como que eso es, ¿no, Ginette? Y fíjate lo importante que es estar bien informado, ¿no? Contrastar esa información que es en última lo que ustedes hacen de manera profesional. Sí, claro, pues digamos nosotros básicamente en cada detector no hay ninguna opinión, ¿no? Todo es basado en hechos, en documentos, en fuentes expertas. Entonces eso pues precisamente para darle fuerza digamos, a lo que estamos haciendo, al fact-checking. Ahora, normalmente nosotros al inicio pensábamos mucho que la gente se estaba enterando, digamos, por lo que veía en el televisor, que era pues inicialmente así, pero realmente ahora son las redes sociales, en donde está toda, digamos, la cadena de información que es falsa.
o pues que tiende a ser engañosa, o digamos que O no, que no ligera, corresponde. En el mejor de los casos es Exactamente. ligera. Exactamente, entonces en la silla nosotros nos inventamos un detector de WhatsApp. Entonces le dijimos a todas las personas y enviamos pues mensajes. Que y pasaran pues, las cadenas esas. que nos pasaran las cadenas, y si tenía que ver con temas que cubría la silla, por ejemplo en temporada electoral eso fue supremamente exitoso, entonces nosotros la chequeábamos y se las devolvíamos chequeadas al emisor, para que el emisor se la compartiera a todos sus pues, Haciendo un a todos poquito sus lo mismo, seguidores. ¿no? Compartiendo la cadena, pero con lo que ya está Exacto, pero rectificado. la devolvimos chequeada. Miremos en la siguiente nota cómo se está manejando a nivel mundial, pero también acá en Colombia. El número de proyectos de verificación de datos, fact-checking, entre 2015 y 2016 se duplicó, según los estudios del Laboratorio de Reporteros de Duque. Además, votó que actualmente hay 96 casos de estudio de estos datos en 37 países. Fact-checking o verificación de contenidos se ha convertido en una labor prioritaria, no solo del periodismo de investigación, sino de la comunicación en la era de redes sociales. Luchar contra la desinformación, la sobreabundancia de contenidos y la manipulación son algunos de los objetivos prioritarios de este tipo de propuestas. Estas son algunas plataformas digitales reconocidas que trabajan en este tema. Chequeado es la primera plataforma colaborativa de América Latina dedicada a la verificación del discurso político. Busca fomentar la auditoría ciudadana como un nuevo recurso para revitalizar las prácticas democráticas, llevando a la luz un discurso que reclame mayor veracidad en las actuaciones de los gobernantes. Agencia Lupa. Su nombre hace referencia al hecho de mirar con la lupa la actuación de los políticos brasileños. Aos Fatos y Polifact son parte de la Red Internacional de Comprobación de Hechos. En septiembre del año pasado firmaron un compromiso común con la transparencia y la cooperación. Esta plataforma de verificación de hechos estadounidenses, ganadora de un Pulitzer, Aos Fatos ha revisado y traducido partes del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre los puntos analizados se encuentran declaraciones sobre la cantidad de votos recibidos, el impacto del crimen en los Estados Unidos en los últimos años y las inversiones de Estados Unidos en sus Fuerzas Armadas. En Colombia existen algunas páginas dedicadas a la verificación de datos. Colombian Check es un proyecto de consejo de redacción, organización sin ánimo de lucro no partidaria que reúne a más de 100 periodistas asociados en Colombia para promover el periodismo de investigación. El proyecto consiste en una plataforma digital abierta y colaborativa en la cual se publican artículos basados en la técnica de comprobación de hechos y datos, que proviene de una larga tradición del periodismo anglosajón y se conoce como fact-checking. En Colombia Check verificamos básicamente el discurso público, frases de poderosos en las que hay datos y cifras que se pueden contrastar y que se puede averiguar si son falsas, verdaderas o exageradas. Pero, bueno, así empezamos, pero en la medida en que la información falsa ha circulado, digamos que con mayor fuerza, también hemos incursionado en la verificación de cadenas que se divulgaban por redes sociales y por WhatsApp, y también en la verificación de videos que se distribuyen por esos mismos canales. La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en su portal Red Ética trabaja constantemente con este tema. En pasados días estuvo en Colombia Dulce Ramos, directora del programa de la International Fact-Checking Network para The Poynter Institute, quien analizó el estado actual del movimiento fact-checking en Latinoamérica y los retos que las nuevas formas de desinformación representan. La idea es que nuestros lectores sepan paso a paso cómo hacemos las verificaciones. Lo primero que hacemos es basarnos en una declaración, en una frase o en un trino de un personaje público. Siempre le preguntamos primero a esa persona en qué fuente se basó para decir o dar el dato que publicó, y posteriormente lo que hacemos es contrastar esa información con fuentes oficiales y con fuentes alternativas. Finalmente le damos un contexto a la nota y calificamos la frase. La Silla es un portal que está dividido por regiones. La Silla Santanderiana es la página web donde se investiga y se le hace seguimiento a las actuaciones y discursos de los actores políticos del departamento. Bueno, Ginette, nos contabas que esto tuvo fuerza, tuvo mucho auge, sobre todo en campañas electorales, ¿no? ¿Cómo les acabó de ir? O sea, después de que ustedes hicieron esta verificación y todo. Bueno, pues
al final, digamos, la silla como que enfrentó una serie de críticas en redes sociales, porque cuando empezamos a detectar en vivo todos los debates presidenciales, que era, o sea, era como poner al equipo en todas las regiones exactamente en un punto y empezar a repartir frases para que todo el mundo las detectara, pues en el ardor de las campañas y en el fulgor y en la emoción. Los seguidores los Entonces, atacan, ¿no? un sector creía que nosotros estábamos defendiendo a tal y otro sector creía que nosotros estábamos defendiendo a tal. Nos pasó algo muy particular con Sergio Fajardo, porque detectarle a él el discurso terminaba favoreciéndolo. ¿Por qué? Porque él decía cosas que no eran verificables, o sea, que eran como obviedades. Sí, entonces Colombia es el país con más biodiversidad en el mundo, por decir cualquier cosa. Eso podía ser, o sea, era verificable, podía, digamos, ser cierto, pero no aportaba nada al debate de fondo, mientras que era diferente cuando uno detectaba un candidato como Germán Vargas, que todo el tiempo estaba botando datos duros de hay tantas mil viviendas y tantos mil kilómetros y tantos mil vías, ¿sí? Entonces, al final, cuando uno en los primeros detectores nos pasó, que al final parecía que Fajardo hubiera dicho más verdades que todos, pero era porque las verdades que había dicho habían sido obviedades. Reforma pensional, la salud, la política, la justicia, los acuerdos de paz. No he dicho una palabra: educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. País polarizado. O sea, la próxima presidencia de Colombia va a ser muy difícil. Se necesita mucha sabiduría para poder conducir ese país. No es sencillo. Ahora, esa es la de nosotros y ese es el reto y tenemos que recuperar la confianza y construir la esperanza. Entonces decidimos que no, que íbamos a coger todas las frases y en el proceso del en vivo íbamos a descartar. Había una persona especial que era la editora Juanita León y el subeditor Juan Esteban Lewin, de mirar cuáles eran relevantes para el discurso público o no. Entonces, si era una obviedad, la descartábamos. Pero eso nos tocó en todo el proceso, o sea, como entenderlo porque nos pasó eso. Entonces, como que, pues al final yo creo que sí fue un ejercicio muy enriquecedor porque aportamos pues de hecho aportamos al discurso de todos los candidatos, porque cuando uno los detectaba en el primer debate, cuando ya estaba como en el quinto, ya él nunca volvía a decir las imprecisiones que había hecho en el primero. Bueno, aquí lo está haciendo, digamos que una profesional y digamos que una empresa periodística detrás, ¿no? Respaldada también por observatorios universitarios en todo el país. Yo te preguntaré, después de que regresemos de la siguiente pausa, un poco también sobre el papel nuestro, ¿no? Como ciudadanos que estamos allí en las redes, que tú dices, bueno, las redes nos comieron. ¿Cuál es nuestro papel también? Ya regresamos. Bueno, hoy en Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO, estamos charlando con Ginette Prieto. Ella es comunicadora, editora de un portal que ustedes pueden revisar, consultar. Es muy interesante, se llama La Silla Santanderiana, entre otras cosas por sus artículos periodísticos, pero también porque tienen llamémoslo un mecanismo para detectar mentiras o verdades a medias o datos allí que si se ajustan o no a la verdad. Lo que decíamos nosotros como verificación de datos, como el fact-checking, y que nos sirve muchísimo a nosotros para ser unos ciudadanos bien informados. Y eso en últimas, Ginette, nos ayuda a tomar decisiones realmente ajustadas a los argumentos y no a otras cosas, ¿no? A otras cosas de espectáculo. Sí, no, realmente, aunque yo creo un poco que eso sea, digamos, la gente ahora está buscando información más real. Es decir, al principio, muy como hace 2 años, 3 años, cuando las redes sociales entraron en su boom completo, toda la gente se empezó a informar por redes sociales, pero con el tiempo se fueron dando cuenta de que había mucha información falsa y empezaron a virar otra vez hacia los medios, si tú te das cuenta, para corroborar información. Sí. Antes decían una bomba en tal lado y se armaba tremendo escándalo porque por Twitter o por Facebook había salido. Con el tiempo, la misma gente, cuando se empezó a dar cuenta que había muchas mentiras en las redes y, digamos, en general en esos canales de información, empezó a virar otra vez a los medios. Entonces ya es más común que alguien mire eso y diga, espera, y lo googleo en un medio y reviso pues es que... pues tal situación para de verdad corroborar la información. Rutas del Conflicto y Colombia Check investigaron los conceptos que rodean el término paramilitarismo, sus orígenes y si en la actualidad estos grupos siguen existiendo. Los grupos de autodefensas son aquellos grupos a los que el Estado les dio la capacidad de armarse para salvaguardar su terreno en función de una lógica contrainsurgente. Es decir, estos grupos que se armaban solo era para hacer operaciones defensivas en caso de que la insurgencia, llámese FARC o ELN, los atacara. La Silla es el único medio del país que está certificado internacionalmente por
por el Fact Checking International Network, pero digamos en todo el país en general se están generando muchas iniciativas para empezar Es cierto. para empezar a detectar el discurso. Entonces tú, por ejemplo, miras, me acuerdo que Semana sacó el Pinochómetro, creo que fue, no lo hace tan seguido, pero es un intento. Está un medio dedicado exclusivamente a eso que nace hace como 3 años que se llama Colombia Check. Está en Vanguardia, por ejemplo, crearon el No Coma Cuento, Ajá. que también se dedica a chequear discursos, puede no ser de políticos, puede ser de mentiras que están diciendo que en tal lado un atraco, pues no coma cuento tal cosa. Entonces digamos que en el marco de eso es muy chévere el hecho de que los medios se estén dando cuenta de la importancia de empezar a chequear toda la información que está circulando mal, y eso, insisto, termina virando otra vez la atención de los usuarios, de los lectores hacia los medios, porque saben que está certificada la información, por decirlo de alguna manera. Bueno, esta metodología se basa en encontrar un tema que sea chequeable. No todos los temas, no todas las frases, no todos los datos son chequeables, pero una vez encontramos uno que sí lo es, entonces contrastamos esta información con la misma persona que dio la frase o el dato, la cifra, para saber de dónde lo sacó esa persona. Si dice, bueno, no lo saqué de tal secretaría, vamos a esa secretaría, miramos qué tan cierta es la información según la fuente original de la persona que dijo la frase. Si es que responden, muchas veces no responden, y como no responden en ocasiones, pues tampoco nos podemos quedar ahí. Entonces nosotros iniciamos nuestra propia búsqueda. Bueno, ¿dónde pueden estar esas cifras si no es donde dice esta persona? De pronto en un instituto, en una universidad, en un observatorio que trabaja el tema. Entonces vamos, digamos, a la fuente académica y contrastamos lo que nos dice esta fuente, que es su información base, su información original, y qué dicen los académicos frente al tema. Y es importante consultar a los académicos no solo porque nos digan qué han encontrado ellos sobre el tema, sino porque muchas veces nos ayudan a nosotros a interpretar esas cifras o esas frases que dan los personajes públicos. En algún momento alguien me hizo una pregunta, venga, ¿y quién verifica a los verificadores? O sea, entonces dice Los lectores. Entonces, bueno, vamos a ver, Ginette, ¿quién lo verifica? Los lectores. También. Pero por supuesto, mira, o sea, tú le chequeas el discurso a alguien y si ese alguien no sale tan beneficiado con la respuesta, pues va a poner, o él mismo se pone o pone a alguien de su cuerda a decir, venga, o sea, dijeron mentiras o lo que sea, y pues, o sea, mejor dicho, ellos mismos saldrían a desmentir si nosotros dijéramos algo mal. ¿O les han aportado también, Ginette? Es decir, alguien que les diga, mire, ese dato que ustedes corrigieron, ¿resulta que más preciso es así o no? Sí, algunas veces. Hay veces que pues, nos llaman fuentes y nos dicen como, aquí le faltó decir tal cosa sobre esto, ¿sí? Y entonces, pues obviamente, en la silla particularmente nosotros agradecemos realmente mucho la retroalimentación, tanto de usuarios, de lectores, como de fuentes, y creemos que si algo se puede mejorar aún cuando ya está publicado, lo mejoramos y hacemos explícita la mejora, ¿no? Al final de la historia colocamos como a tal hora, tal cosa fue modificada porque pues encontramos más información o lo que sea. Realmente la gente agradece mucho el chequeo del discurso. Además, pues ahora desde el punto de vista como el detrás de cámaras, que es el mío, es muy enriquecedor. Uno no se da cuenta de toda la cantidad de información que, o sea, que uno, es más, o sea, un lector no sabe todo lo que uno tiene que pasar para identificar si sea una sola frase. Hay frases que, por ejemplo, yo me acuerdo una que en el discurso presidencial, creo que fue Petro en un debate, dijo algo así como que el socialismo de Venezuela era del siglo XIX y no del XXI o algo así. Entonces a mí me tocó básicamente... ¿Qué quiere decir con eso? Entonces me tocó leer como en media hora 3 tratados para entender bien la diferencia y poder chequear qué tan veraz o no era esa información, ¿sí? En general, por ejemplo, en Santander hemos chequeado discursos de Rodolfo Hernández, que después es muy famoso por agarrarse a pelear con todo el mundo y hacer acusaciones. Entonces, cuando hemos visto que hay necesidad de chequearla, la chequeamos. Chequeamos discursos de los candidatos al Senado también cuando estuvieron acá en debates. Chequeamos discurso, por ejemplo, de Minesa, del debate de Minesa, un momento cuando recién se radicó el proyecto de Minesa. Entonces, y hubo un debate en vanguardia.com entre delegados de Minesa, entre ambientalistas, y entre esos dos bandos, pues cogimos absolutamente todas las afirmaciones, chequeamos 50 afirmaciones. Y para eso básicamente nos tocó leernos el plan de impacto ambiental que había entregado Minesa para saber que lo que estaban diciendo era verdad y para corroborar también lo otro que ellos estaban diciendo. Pues miren todo lo que conlleva esto, y
lo que te quiero preguntar después de la siguiente pausa, Ginette, y que ya lo empezamos a trabajar, es como el papel nuestro, como ciudadanos, ¿no? Como audiencias en esto de la verificación de datos. Ya regresamos. Hoy en Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO, estamos charlando con Ginette Prieto, comunicadora social, editora de La Silla Santanderiana, un portal, bueno, de noticias, de información, de análisis y también de verificación de datos, que es el tema que nos convoca en el día de hoy. Y esto, Ginette, si tiene que ver con que las cosas se dicen o se dicen mentiras o con que se está manipulando información, yo también concluyo que vamos un poquito más allá y esto tiene que ver también con cuestiones éticas y muchas veces con cuestiones legales. Tenemos todo un equipo de trabajo profesional, capacitado, que está a las 24 horas verificando las redes sociales a través del HotSuite, a través del Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales y los medios de comunicación. Es decir, que tenemos un policía que siempre está pendiente. Habrá muchas informaciones que se nos pasan, habrán otras informaciones que no nos llegan, pero también tenemos aliados. En todos los municipios hay personas que son amigas de la Policía Nacional, son personas que también están en las redes sociales y ellos pues nos hacen la consulta a través de la cuenta de Twitter @policía_stander y nos preguntan, ¿esta información es correcta? ¿Esta información es falsa? Y aquí tenemos todo un equipo de trabajo direccionado por mi coronel Jaime Escobar y movemos todo un andamiaje para verificar si esas informaciones son verdaderas o son falsas. El fin último de nosotros como Policía Nacional es informar bien a la comunidad, decirle a ellos que su policía está aquí, que confíen en ellos, que siempre estamos trabajando, los validadores más importantes para nosotros son ustedes y pues sencillamente ese es el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y vamos a seguir trabajando de la mano con los medios de comunicación, con nuestros líderes comunitarios, que ellos también son un canal de comunicación. Veníamos reflexionando precisamente sobre la ética, sobre lo que se dice a la ligera, que en últimas uno dice, bueno, uno confía que la cosa es sincera y que resulta que no, hay muchos intereses detrás de cada discurso, ¿no? La derecha tiene su propio medio, la izquierda tiene su propio medio. Y son conocidos, ¿no? O sea, y además lo reconocen, no es como que se estén presentando como un ala imparcial realmente, sino que representan un ala ideológica. Entonces los irreverentes es el medio de la derecha. Y en la izquierda, ahorita no tengo el nombre, creo que es... Bueno, hay uno que también se reconoce como de izquierda y que representa eso y produce su información en función de eso. Entonces, lo primero que yo creo que tienen que identificar los lectores, en general la gente, es cuando lo lea identificar si hay sesgo. ¿Y el sesgo cómo se siente? Pues cuando se adjetiviza a favor o en contra de algo, ¿no? Pues si tú encuentras que el terrible expresidente tal, pues bueno, ahí estás entendiendo que hay una carga. Claro, entonces, cuando tienes esa carga, pues uno tiene que tomar distancias para leerlo con criterio. No porque no necesariamente lo que se diga ahí es falso, pero sí puede estar aumentado para pues defender un punto o pues un estatus ideológico. Contrastar también la información, ¿no? Entonces, uno es identificar eso. Dos, contrastar. Pues más cuando se ve información dirigida de un portal xy.com, no sé, ese tipo de cosas. Me la sé todo.com. Exacto, pues ahí obviamente es necesario que pues, se acuda a una segunda fuente y pues acudir a una segunda fuente es muy rápido. En Google se pone la noticia y ya, y aparece. O sea, uno puede verificar bien si la información es real o no. Y lo tercero, pues yo creo que en este momento de la posverdad, claro, es necesario ser muy pilo. ¿Sí? Y ser muy pilo implica no tragar entero, no le trague entero a nadie. La posverdad quiere decir que hay mucha mentira por ahí. Exacto, entonces el hecho de que circunden tantas mentiras demanda un lector crítico, un lector, digamos los lectores de hace 50 años que pues solamente tenían el periódico y lo abrían para leerlo y tenían esa fuente de información nomás, bueno, eso ya no existe, ahora hay un mundo de fuentes de información todo el tiempo. Pues entonces usted necesita moverse en ese sentido, entender que hay muchas fuentes de información que todas tienen intereses, como tú lo decías, o por lo menos la gran mayoría tienen muchos intereses. Claro que sí. Y pues en la medida en que usted no le coma entero a nadie, pues puede tener una posición más crítica y evadir
caer en las fake news y en tener una posición, un tema mucho más informado cuando usted hable. Eso es muy importante. Pues Ginette y televidentes, pues en últimas, ese era el objetivo del programa, como tener nosotros una mirada un poquito más atenta, ¿no? No comer entero, no comer el cuento, como lo dices, y contrastar, verificar, revisar, dudar, ¿no? En términos generales, ser unas audiencias críticas, en últimas, de lo que vemos o leemos en los medios de comunicación. Y si nos sentimos así un poquito dudosos, pues bueno, puede uno entrar a portales como La Silla Santanderiana, que hay profesionales que están verificando esto. Muchas gracias, Ginette. No, a ti, Mario, por la invitación, un placer. Y ustedes recuerden que escribiéndonos a controltv@canaltro.com o defensor@canaltro.com nos ayudan a realizar una televisión de calidad.